Bueno, muy bien, bienvenidos entonces a esta clase de tecnologías para la automatización. Eh, Hoy vamos a hablar sobre el modelo cinemático directo y el algoritmo de Navier-Hartenberg. Bueno, hemos visto que para empezar vamos a repasar qué es el modelo cinemático directo. El modelo cinemático directo es una forma de modelar el robot de tal manera que, de modelarlo matemáticamente, ¿no? De tal manera que, conocidas sus variables articulares, o sea, cuál es el valor que toma cada articulación, podemos conocer la posición y la orientación del centro de la herramienta con respecto a un sistema de referencia fijo. ¿Está? En clases anteriores hemos visto que el modelo cinemático de robots de pocos grados de libertad, y particularmente si están en un plano, se puede determinar de forma rápida usando simplemente geometría, ¿sí? Eh, el problema está en que también vimos que apenas empezamos a agregar grados de libertad, o bien salimos del plano, o sea, nuestras articulaciones no mueven al robot sobre un único plano, sino ya sobre el espacio tridimensional. El camino de la geometría se vuelve un poco más difícil de transitar, ¿no? Y hay que tener consideraciones para cada robot en particular. Bueno, lo interesante es que existe un método sistemático, un método que se aplica siempre de la misma manera para, usando las matrices de transformación homogénea, que también estuvimos estudiándose hace un tiempito, usando esas matrices, encontrar el modelo cinemático directo de cualquier robot. Para repasar, las matrices de transformación homogénea son unas matrices que usamos para determinar si tenemos un sistema de referencia fijo, ¿sí? Este de acá, y otro móvil, que por ejemplo gira alrededor del eje X, que en este caso es el verde, y luego gira alrededor del eje Z, que en este caso es el rojo, ¿m? Y se traslada sobre los ejes. Estas matrices de transformación homogénea nos permiten encontrar no solo la posición y la orientación de este sistema de ejes coordenados móvil con respecto del fijo, sino también la posición y la orientación de un vector que esté asociado al sistema móvil. Eso para resumir lo que son las matrices de transformación homogénea. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que un robot de n grados de libertad está formado por n eslabones unidos entre sí mediante n articulaciones. Ahora bien, a cada eslabón se le puede asociar un sistema de ejes coordenados solidario a él. Si supongamos este es mi eslabón, este es un eslabón, yo le puedo asociar un sistema de ejes coordenados. Ahora, lo puedo asociar así, lo puedo asociar así, lo puedo asociar así, acá, aquí, de cualquier manera, ¿no? En principio de cualquier manera. Bueno, el algoritmo de Navier-Hartenberg lo que va a hacer es restringir las formas en las cuales puedo asociar este sistema de ejes coordenados al eslabón. Bien, se pueden usar las matrices de transformación homogénea para expresar las rotaciones y traslaciones relativas entre eslabones consecutivos. Eso lo hicimos la clase pasada, lo mostramos con el ejemplito ese que habíamos armado en GeoGebra, donde movíamos las dos articulaciones de un robot plano de 2 grados de libertad y mediante matrices de transformación representábamos la rotación y traslación de cada sistema de ejes coordenados, ¿sí? Y según el producto de estas eh, matrices de transformación homogénea, nosotros podíamos obtener
la posición y la orientación del efector final en función de las coordenadas de la base, simplemente multiplicando estas matrices. ¿Sí? Que es justamente lo que está diciendo el tercer ítem acá, que dice, se puede operar matemáticamente con las matrices de transformación homogénea para expresar las rotaciones y traslaciones relativas entre eslabones no consecutivos, por ejemplo, entre el efector final y la base. ¿Cómo hacemos para expresar rotaciones y traslaciones relativas entre eslabones no consecutivos? Bueno, nos fijamos cuál es la relación, por ejemplo, entre la cintura y el hombro, luego el hombro y el codo y la muñeca, ¿sí? Cada una de estas relaciones va a estar representada por una matriz de transformación, que va a ser la matriz AI-1 AI. Esta matriz, entonces, es la que relaciona al sistema de referencia que está fijo al eslabón I-1 con el eslabón I, con el eslabón siguiente. ¿Sí? Y hago una aclaración con esto de la forma en la que vamos a ir nombrando a los eslabones. Vamos al eslabón que está, que queda fijo al suelo, digamos, lo vamos a nombrar siempre como el eslabón 0, y a partir de ahí van a venir el eslabón 1, el 2, el 3, y así hasta llegar al N. Bien, ahora, si nosotros tenemos dos sistemas de ejes coordenados, uno, el I-1 y el I, por supuesto que podemos encontrar mediante combinaciones de matrices de transformación homogénea, o sea, mediante combinaciones de traslaciones y rotaciones, la relación entre, o la matriz que nos indica la relación entre el sistema I y el I-1. ¿Está? Ahora bien, si nosotros ubicamos estos sistemas de ejes solidarios a cada eslabón de la forma que se nos ocurre, para encontrar esta matriz de relación, esta AI-1, ahí vamos a tener que estudiar cada caso en particular. Y justamente eso es lo que estamos tratando de evitar. Y para evitarlo, lo que vamos a hacer es usar, como dice acá, una representación o un algoritmo que se llama el algoritmo de Navier-Hartenberg. ¿Por qué? Bueno, porque estos dos señores diseñaron un algoritmo tal que si nosotros ubicamos correctamente los sistemas de ejes coordenados, es posible pasar de un sistema, del sistema I al I-1, mediante 4 transformaciones básicas, o sea, mediante el producto de 4 matrices de transformación, que van a resultar 2 matrices de rotación y 2 matrices de traslación. ¿Sí? Lo que nos termina diciendo esto es que si nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema fijo, ¿sí? Con el eje verde representando al X, el azul representando al Y y el rojo representando al Z, y tenemos otro sistema por acá, ¿sí? Entonces, si nosotros rotamos alrededor del eje, vamos a ir haciendo estas operaciones en el orden inverso para ver a dónde llegamos. Si nosotros rotamos alrededor del eje ZI-1, o sea, este que está acá, un ángulo tita, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta que los ejes verdes, hasta que los ejes X queden paralelos. Luego, trasladamos a lo largo del eje ZI-1 una distancia DI hasta que estos dos ejes, los dos ejes verdes, el XI-1 y el XI, queden colineales. Luego trasladamos a lo largo del eje XY
otra distancia ahí, de manera tal que los orígenes de coordenadas coincidan, y finalmente giramos alrededor del eje XY, que es este de acá, al otro sistema de ejes coordenados, ¿sí? Llegamos a que van a estar los dos en la misma posición, en la misma orientación. O sea, es como que vamos a estar llevando un sistema, ¿sí? Al sistema I-1, mediante estos 4 parámetros, lo vamos a ir llevando hasta donde está el sistema I. Con eso encontramos estos 4 parámetros y aplicando estas operaciones en este orden, ¿sí? Llegamos a, a esta matriz de transformación homogénea del algoritmo de Navier-Hartenberg, ¿sí? A ver, lo que yo les expliqué recién es la forma en la cual a mí, por lo menos, me resulta más fácil encontrar los algoritmos, perdón, los parámetros. Si siguiéramos las transformaciones en este orden, esto lo que nos dice es cómo llegar del sistema I al I-1. Hagamos la prueba. Partamos del sistema I, que está de esta forma, ¿sí? Con el eje Z apuntando hacia... Bueno, lo podemos hacer así también. Con el eje Z apuntando hacia afuera. Este es el sistema I y este va a ser el I-1. Entonces, si giramos un ángulo alfa alrededor de XY, luego trasladamos una distancia A lo largo del eje XY, luego una distancia D a lo largo de ZI-1, y luego giramos un ángulo θ, ¿sí? Lo que estamos haciendo es eh, partiendo de la posición del sistema I, llegamos al I-1, ¿sí? Entonces, si hacemos las operaciones en este orden, vamos del I al I-1, y si le hacemos en orden inverso, vamos del I-1 hacia el eslabón I. Bien, si aplicamos esas operaciones, una rotación alrededor del eje X de un ángulo alfa I, una traslación de un valor A sub I alrededor del eje X, una traslación D sub I alrededor del eje Z y una rotación θ sub I alrededor del eje Z, obtenemos esta matriz de acá. Y esta matriz es la que vamos a usar en cada caso para encontrar entonces las relaciones entre dos sistemas de ejes coordenados. Y si tenemos un robot de más de una articulación, que es lo normal, lo que vamos a hacer va a ser ir multiplicando estas matrices hasta llegar a tener la cinemática completa del robot. Bueno, ¿y qué representan estos parámetros de Navier-Hartenberg? Bueno, resulta que hay dos parámetros que pueden ser variables y dos parámetros que son sí o sí constantes. Los parámetros variables son θ y d. Θ sub i representa el ángulo entre los ejes XY y XY-1 medido alrededor de ZI. O sea, si yo tengo este sistema de ejes coordenados, el fijo o el I-1, y este otro sistema acá, y este otro sistema I, girando alrededor del eje Z, θ representa este ángulo. Entonces, vamos a modelar las articulaciones rotacionales con este parámetro, con θ. Por otro lado, D sub I representa la distancia desde el origen del sistema I-1, este que tenemos acá, hasta la intersección del eje ZI-1 con el eje I. O sea, representa la distancia que hay
sobre el eje ZI-1 entre los dos sistemas. Yo acá los hago con lineales, pero esto tranquilamente podría estar corrido, y ZI va a seguir representando esta distancia. Perdón, DI. A DI lo vamos a usar para representar articulaciones prismáticas, ¿sí? Que son, con esto, con θ y DI, representamos entonces, podemos modelar los dos tipos de articulaciones más comunes en robótica. Por otro lado, tenemos los parámetros constantes. A sub i representa la distancia a lo largo del eje XY, que va desde la intersección del eje ZI-1 con el XY hasta el origen del sistema de referencia Y. O sea, básicamente lo que me dice es, midiendo a lo largo de este eje, qué desplazamiento hay entre los dos Z. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Y alfa sub i representa el ángulo de separación entre los ejes ZI-1 y ZI medidos en un plano perpendicular al eje X. O sea, ese nos está indicando, ya con los dos ejes XY colineales, cuál es el ángulo entre las dos lapiceras rojas, o sea, entre ZI-1 y ZI. Como ustedes me habían comentado en clases, estos parámetros dependen solamente de los ejes X e Y, perdón, X y Z, ¿no? Y de la posición relativa y de la orientación relativa entre los ejes X y los ejes Z. Por lo tanto, el eje Y no cumple ninguna función, ¿sí? Entonces, esto me está dando la idea de que no podemos calcular los parámetros de Navier-Hartenberg y por ende la representación de Navier-Hartenberg si estos dos sistemas de ejes coordenados están colocados entre sí de cualquier forma, de una manera aleatoria. Lo que hay que hacer es seguir un algoritmo sobre cómo ubicar los ejes, los sistemas de ejes, en cada articulación, ¿sí? Hay que seguir un algoritmo. A nosotros nos parece que por ahora ese algoritmo particular está fuera del alcance de este curso, ¿sí? Con lo cual no nos interesa que sea un punto eh, ni de discusión, ni de, a ver, ¿cómo explicarlo? No es un punto relevante para nosotros en este momento. Nosotros lo que queremos es que sepan aplicarlo al algoritmo, ¿sí? De cualquier manera, si quieren más información sobre cómo se, cómo se puede encontrar, cómo se pueden ubicar los ejes, tienen por supuesto los libros de la bibliografía, ¿sí? En el libro Fundamentos de Robótica de Barrientos está muy bien explicado, en Fu González Lee también. Van a encontrar un montón de información online porque esta técnica es muy clásica y particularmente en este video lo explican de una manera muy gráfica que yo lo entiendo como un avance sustancial sobre la teoría que uno puede ver en el papel impreso, la verdad. Les recomiendo que vayan a ver este link. Bueno, entonces, vamos a ver un ejemplo ahora de la aplicación del algoritmo de Navier-Hartenberg usando este robot que tiene aquí un grado de libertad rotacional, aquí otro grado de libertad rotacional y por último un tercer grado de libertad traslacional. ¿Está? En este caso ya conocemos, ya vamos a conocer la posición de los sistemas de ejes coordenados que vamos a usar para este robot, ¿sí? Entonces, fíjense, para arrancar
tenemos el sistema de coordenadas 0, fijo a la base del robot. Alrededor de Z0 va a girar la articulación θ1, ¿sí? Las articulaciones, tanto de rotación como de traslación, van a tener su eje, ya sea de rotación o de traslación, van a tener como su eje a Z, siempre Z. ¿Ok? Luego tenemos, entonces, esto que tenemos acá es la representación de esta parte de acá. A ver, si puedo dibujar. Aquí tendríamos a X0, acá Z0, y para allá, para atrás, y 0. ¿Bien? Bueno, y aquí tenemos a la articulación θ1, ¿sí? Nuestra primera articulación, donde el sentido positivo de giro se da cuando θ1, cuando hacemos que el eje X se vaya sobre Y, o sea, siguiendo la regla de la mano derecha como venimos hablando. Luego vamos a tener este otro sistema, ¿sí? El sistema 1, que está asociado a la segunda articulación. Entonces, acá vamos a tener un Z1 y un X1, un X1, y acá vamos a tener un θ1, perdón, θ2, ahí está, θ2, para allá atrás quedaría el eje Y1. Luego vamos a tener asociada a esta tercera articulación, como habíamos dicho, el eje Z es el eje activo de las articulaciones, por lo tanto, vamos a tener acá al eje Z2, ¿sí? X2 quedará para allá, ¿sí? Sobre Z2 vamos a tener la distancia de 3, va a actuar la distancia de 3. Y finalmente, aquí en el efector final, vamos a poner otro sistema de ejes coordenados, ¿sí? Que va a ser el sistema Z3. El sistema 3, perdón, compuesto de Z3, X3, que lo vamos a hacer paralelo a X2, e Y3, que bueno, no lo voy a dibujar acá, eh, para no hacer más lío con los gráficos. Bueno, claro, ponemos un último sistema de ejes en la punta de la herramienta del robot, porque nosotros lo que queremos saber al final es dónde está esto con respecto al sistema X0, Y0 y Z0. ¿Eh? Ahora bien, vamos a buscar los parámetros. Vamos a buscar los parámetros de Navier-Hartenberg. ¿Y cómo se aplica el algoritmo? Bueno, según lo que dice acá, dice obtener θi como el ángulo que hay que girar ese i en torno a zi menos 1, bla, bla, bla. Hay toda una recetita, pero lo que vamos a hacer es yo la voy a ir recitando porque tengo la posibilidad de verla ahora, mientras vamos representando los sistemas con estas ternas que habíamos armado acá, estos sistemitas en 3D, ¿sí? Entonces, voy a volver a la pantalla anterior, voy a volver a esta pantalla,
y lo primero que voy a hacer entonces es representar en esta mano a Z, al sistema 0, ¿sí? Y en esta otra al sistema 1, que están ahí un poco separados, ¿sí? Ahí. ¿Está? Bien, ahora dice, el algoritmo dice, obtener tita i, en este caso tita 1, como el ángulo que hay que girar S1, este sistema de acá, SI, en torno a ZI menos 1, que es este de acá, para que ambos X queden paralelos, que es como está ahora. ¿Sí? En el caso de una articulación rotacional como es esta, el ángulo que hay que girar en este caso, y siendo que en reposo los X son paralelos, el ángulo que hay que girar es tita 1. Luego dice, obtener DI como la distancia que habría que desplazar SI menos 1, para que XI y XI menos 1 quedasen alineados, medido a lo largo de ZI menos 1. O sea, estos dos ejes verdes, los dos X, no están en la misma línea. Para que estén en la misma línea, yo debería subir a lo largo de ZI menos 1 una distancia que según este robot es la del link 1, que equivale a A1, por lo que aparece acá. ¿Sí? Los tenemos ahí. Luego dice, obtener AI como la distancia medida a lo largo del eje XY, que es este de acá, que ahora coincide con XY menos 1, sí, que habría que desplazar al sistema, al nuevo sistema SI menos 1, para que el origen coincidiese con el de SI. O sea, AI es la distancia que tengo que desplazar a SI menos 1 para que los dos orígenes coincidan. Y finalmente, obtener alfa i como el ángulo que habría que girar SI menos 1 en torno a XI, para que ambos sistemas coincidan totalmente. ¿Sí? En este caso, entonces, no hay que girar nada porque ambos sistemas ya coinciden, así como estamos coinciden. Por lo tanto, los parámetros de la primera articulación son tita 1, A1, A2 y 0. ¿Sí? Con esto definimos los parámetros de la primera articulación. Vamos a hacer la segunda ahora. Para hacer la segunda, ahora este sistema de ejes va a ser Z1 y este otro va a ser Z2. Perdón, este va a ser el sistema 1 y este va a ser el sistema 2. Por lo tanto, este ahora va a estar así. Estoy representando este sistema y este sistema. Entonces ahora vamos a aplicar el algoritmo de nuevo, ¿sí? Y dice, obtener tita i como el ángulo que hay que girar SI, este de acá, en torno de, de ZI menos 1 para que los X queden paralelos. En este caso es el ángulo tita 2. Luego dice, obtener DI como la distancia que habría que desplazar ZI menos 1 para que XI y XI menos 1 quedasen alineados medido a lo largo del eje ZI menos 1. En este caso, la distancia I aparece como L3. Tengo que subir al sistema 2 hasta la altura del sistema, perdón, tengo que subir el sistema 1 hasta la altura del sistema 2. ¿Sí? Y eso en el dibujo aparece como L, esta distancia de acá del link 3, A3. Entonces ahí lo subí.
Ahora dice, obtener AI como la distancia medida a lo largo del eje XY, que es este verde, que ahora coincidiría con XY menos 1, vamos bien, que habría que desplazar al nuevo SI menos 1 para que su origen coincida con el SI. Entonces yo tengo que desplazar este sistema para acá, ¿sí? Una distancia A4, que es lo que mide el link 4. Y finalmente, rotar a lo largo, alrededor de XY, un ángulo alfa I, de tal manera que ambos sistemas de ejes coincidan, ¿sí? Y en este caso, fíjense que acá tenemos en verde los dos X, tenemos un Z para arriba y el otro Z apuntando para abajo, por lo tanto, ese alfa I va a ser de 180 grados para que logremos que ambos sistemas de ejes coincidan. Entonces, nuestros parámetros de Navier-Hartenberg van a ser, vuelvo a posicionar esto como estaba, así lo repetimos, va a ser θ1 θ sub i es Q2, delta sub i es A3, la distancia que subo a lo largo de ZI menos 1, A sub i es A2, es la distancia que me desplazo a lo largo de XY, y alfa sub i es 180 grados, es el ángulo que giro alrededor de XY para que los dos sistemas coincidan completamente. Y ahora vamos a hacer el último sistema, la relación, perdón, entre los últimos dos sistemas. Me voy a alejar un poco. Ahí estamos. Acá arriba estamos representando al sistema 2 y con el de abajo el sistema 3, el de la herramienta, ¿sí? Este sistema la verdad que podría haber estado girado, pero ¿para qué, no? O sea, lo más fácil es ubicarlo eh, de manera tal que los ejes queden paralelos, ¿no? Entonces, en este caso, θ sub i, que es el ángulo que hay que girar SI en torno de Z menos 1, ZI menos 1, para que los ejes X queden paralelos, en este caso es 0. ¿Por qué? Porque ya están paralelos y la articulación no es rotacional, sino que es prismática. Si estos dos ejes no hubieran coincidido, si hubieran estado así, por ejemplo, si nosotros los poníamos así, entonces en este caso sí habría que haberle dado un valor a θ, ¿sí? Probablemente de pi sobre 2 para hacer que coincidan. ¿Está? Pero en nuestro caso ese ángulo es 0. Luego dice, obtener d sub i como la distancia que habría que desplazar SI menos 1 para que XI menos 1 y XI quedasen alineados, ¿sí? Quedasen alineados. En nuestro caso, ese desplazamiento va a ser la longitud de este link más el valor de la articulación. Y los próximos dos parámetros van a ser 0, porque una vez que hicimos eso, estos dos coinciden, pero de cualquier forma los nombramos. Obtener AI como la distancia medida a lo largo del eje XY para que los orígenes del sistema, de ambos sistemas coincidan, en este caso es 0, y obtener alfa I como el ángulo que habría que girar SI menos 1, que era este de acá, para que coincida total a lo largo de XY, para que coincida totalmente con el sistema SI. ¿Sí? Y en este caso también va a ser 0. Entonces, de esta manera hemos encontrado los parámetros de Navier-Hartenberg
Y ahora a continuación vamos a ver, bueno, vamos a ver cómo los usamos. Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a usar esto? Bueno, podemos armar, por ejemplo, podemos armar una función, ¿sí? Que llamemos matriz de Navier-Hartenberg, a la cual le vamos a pasar los parámetros Q, D, A y alfa, y nos va a devolver la matriz A, que es la matriz de transformación homogénea entre las dos articulaciones sucesivas, ¿sí? Esta matriz, por supuesto no hace falta que se la aprendan de memoria, siempre va a tener la misma forma, siempre va a tener la misma forma. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos hecho las mismas operaciones, ¿sí? Estas mismas 4 operaciones para pasar de un sistema al otro. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para encontrar el modelo cinemático de distintos robots? Bueno, yo he armado acá un archivo, ¿sí? Que se llama una función que se llama cinemática directa robot 1, al cual le vamos a pasar dos parámetros. Uno es un vector con los valores de las articulaciones, Q1 y Q2, y el otro es el valor del desplazamiento D. A ver cómo funciona esto. Bueno, entonces le decía, tenemos esta función que se llama cinemática directa robot 1, a la cual le pasamos como parámetro la configuración de las articulaciones, ¿sí? En QD vamos a pasar tita 1 y tita 2, y en DD pasamos el valor de que toma la articulación prismática. ¿Está? Entonces, en un primer paso, cargamos las constantes del robot. ¿Qué ponemos acá? Bueno, los parámetros geométricos, básicamente, ¿sí? Ponemos los parámetros geométricos, o sea, el valor de A1, A2, A3, A4 y A5, ¿sí? Eh, que yo le he dado algunos valores. En realidad, en la filmina, acá no toma ningún valor, no le estamos dando ningún valor numérico, ¿sí? Pero a los fines prácticos le vamos a poner algunos valores, ¿sí? Y ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer que QD sea un vector con los valores 0 y 0, y que DD también valga 0. Para arrancar, lo ponemos ahí, ¿sí? Entonces ahora armamos nuestros vectores con los parámetros de Navier-Hartenberg. Fíjense, el vector Q, el primer vector Q, va a tener tita 1, tita 2 y 0, que son los parámetros que encontramos acá. El vector Q tiene tita, o el vector tita tiene Q1, Q2 y 0. Después vamos a armar D, el vector D, que tiene el parámetro A1, A3 y DD más A3. ¿Sí? A1, A3 y D3 más, más A5, perdón. ¿Qué puse acá? A3 es A5. Ahí está. Y a esto le podríamos cambiar el nombre y llamarlo tita para que tenga más, para que tenga más sentido. Luego tenemos un vector que contiene los parámetros A, que son A2, A4 y 0, A2, A4 y 0, y finalmente el vector alfa, que contiene los valores de alfa 0, 180 y 0. ¿Sí? Yo estoy trabajando dentro de esta función, que ya la vamos a ver, estoy trabajando con ángulos medidos en radianes. Es por eso que acá escribo pi y que acá hago la conversión de grados sexagesimales a radianes. ¿Está?
El motivo de trabajar con radianes no se ve tanto ahora en el cálculo de la cinemática directa, eh, porque la verdad que si entramos a, a esta función, vemos que lo único que estamos calculando son senos y cosenos, por lo tanto podríamos trabajar con con ángulos en grados sexagesimales simplemente agregando la letra D ahí. El tema viene por otra por el cálculo de la cinemática inversa. En la cinemática inversa sí vamos a necesitar eh, hacer, sobre todo, operaciones de arco tangente de parámetros para encontrar ángulos, y hay una función que se llama atan2, que devuelve el arco tangente de un ángulo en radianes, que nos va a ser de mucha utilidad. Entonces, bueno, es por eso que eh, si bien a nosotros como humanos nos resulta más fácil trabajar en ángulos sexagesimales, cuando nos metemos con el software, yo tengo la preferencia de escribir en radianes. Bueno, entonces, vamos a correr este pedacito de código de acá, ¿sí? Ahí cargamos los vectores y luego en cada una de estas líneas, la línea 14, la 15 y la 16, lo que vamos a hacer es encontrar la matriz de Navier-Hartenberg, ¿sí? Que vincula la base o el sistema de la base con el sistema 1, el sistema 1 con el 2, el sistema 2 con el 3, y para encontrar la configuración total, simplemente vamos a multiplicar esas matrices, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos evaluar esta parte y vamos a ir viendo qué información nos da ya directamente esta matriz, ¿eh? A ver, quiero traer esta imagen también. Quiero traer esta imagen. Y acá la traemos. Entonces, nosotros esta matriz que tenemos acá nos indica, siendo tita 0, cuál es la relación entre, o cómo está este sistema de ejes con respecto a este. Y fíjense que lo que nos dice la primera columna es que el eje X, X1 coincide con X0, Y1 coincide con I0 y Z1 coincide con Z0, y que el origen está corrido 3 unidades o 3 metros en X, ¿sí? 0 en y 2,5 en Z. ¿Está? O sea que cuando θ vale 0, acá podemos verificar que nuestro sistema está funcionando. Ahora, ¿qué podemos hacer también para validar que no hemos cometido errores en la matriz de Navier-Hartenberg? Podemos hacer lo siguiente, podemos ejecutarlo de nuevo, pero ahora decimos, bueno, θ1 en vez de que sea 0, quiero que valga pi sobre 2. Eso equivale, si yo tengo mis sistemas acá, este es el sistema 0 y este, a ver, déjenme que lo oriente, este es el 1. Si yo digo que voy a girar un ángulo de pi sobre 2, quiere decir, alrededor de este eje, quiere decir que esto se va a venir acá, ¿sí? Con lo cual, lo que yo tendría que ver ahora es que el eje
X1 coincide con Y0, el eje Y1 con menos X1, perdón, Y1 con menos X0, y los ejes Z son paralelos, y que este sistema de ejes coordenados ahora tiene como posición 0 en X, 3 en Y y 2,5 en Z. Vamos a ver si eso efectivamente es así. Y ahí lo tenemos, efectivamente, cuando nosotros giramos pi sobre 2, el eje X coincide de este sistema, coincide con el y con el Y0, el Y1 coincide con menos X, y los dos Z eh, son colineales, ¿sí? Comparten el mismo eje. Esa es la información que nos está dando esto, y esto se movió como nosotros esperábamos. Lo que podemos hacer ahora es hacer la misma prueba, pero menos pi sobre 2. O sea, vamos a girar un ángulo θ1 en menos pi sobre 2 y lo vamos a traer para atrás. Hacemos acá menos pi sobre 2. Entonces ahora vemos que x1 coincide con menos z0, y1 con x0, z1 con z0. Esta es información que estoy sacando de la matriz, y las coordenadas, si yo me moví para atrás, son 0 en x, menos 3 en y 2,5 en z. Lo mismo podemos hacer con la otra matriz, con la matriz que vincula el sistema 1 con el sistema 2, y fíjense que lo que vemos acá, cuando θ2 vale 0, como lo hemos planteado, es que los ejes X coinciden, están en la misma línea, X1 y X2 están en la misma línea, que el eje Y2 va o se proyecta sobre menos I1, y es lo que vemos acá, y que el eje Z2 se proyecta sobre menos Z1, que es lo que vemos acá. Y la información que nos está dando esto es que este sistema está desplazado 2 unidades sobre el eje X, 0 en Y y 0,5 en Z. Ahora bien, nosotros podríamos acá nuevamente hacer el estudio que hicimos recién, de decir, bueno, giro esto un ángulo de pi sobre 2 y me fijo cómo me quedan los ejes, cómo me quedan las proyecciones de los ejes y cómo me queda la posición del centro del sistema. No con respecto, esto guarda, esto no sería con respecto a la base, ¿no? Esto no es con respecto a este sistema de la base, sino al sistema 1, porque la matriz, esta matriz, lo que hace es vincular A1 con A2, nada más. ¿Está? Entonces, si yo giro pi sobre 2 grados, lo que voy a tener, si este es el sistema 1 y este es el sistema 2, si giro θ2 pi sobre 2, esto se me mueve para acá, y ahora tengo el eje X2 colineal con I1, el eje Y2, que es este de acá, colineal con el con el X1, el Z2 colineal con el menos Z1, y el origen de coordenadas se corrió a 0x, 2y y 0,5z. Si yo quiero saber cómo está este sistema 2
con respecto a la base, lo que tengo que hacer es multiplicar A01 por A12. ¿Está? Multiplicamos A01 por A12. Bueno, y finalmente hacemos lo mismo con la matriz A23 para obtener los valores justamente de la matriz que vincula el sistema 2 con el sistema 3. Y por último, podemos armar una matriz T que nos va a mostrar cómo es la posición y la orientación del efector final con respecto al sistema de la base. Y para hacer esto, para mostrarlo, voy a volver a nuestras condiciones iniciales. Voy a volver a calcular estas matrices. Y ahora veamos. La matriz T, entonces, es la que relaciona el sistema que está asociado a la herramienta con el sistema de la base. Y fíjense, X3 coincide con X0, es la información que nos da esta columna, y 3 va en la dirección menos I0, que es la información que nos da esta columna, y Z3 está en la dirección menos Z0, y esa es la información que nos da esta última columna. Por otra parte, este centro está 5 unidades en X, 0 en y 1,5 en Z. Entonces, con esto nosotros obtenemos el modelo cinemático directo de un robot. Vamos a ver que, por ejemplo, podemos hacer así, ¿está? Y yo le he agregado la posibilidad de graficar los distintos sistemas de ejes coordenados, y ahí estaría en la misma posición que tenemos acá. A ver, por ahí, ¿sí? Tenemos, a ver, voy a tratar de agrandar un poco más esto. Sí. X0, Y0, Z0. Tenemos acá X0, Y0, Z0. Después el sistema X1 está desplazado, lo ven acá con esta línea de puntos, ¿sí? El origen está desplazado. Eso sería como si pusiéramos una línea de puntos desde acá hasta ahí. Luego pasa lo mismo con el sistema X2, también está desplazado y sus ejes están orientados de otra forma. Y por último tenemos el sistema 3. Entonces, nosotros basándonos en esto, ahora podríamos decir, bueno, ¿qué pasa si movemos la articulación D3 una unidad? Si hacemos esto, vamos a ver que ahora la matriz de David-Hartenberg cambió, ¿sí? Ha cambiado el valor del eje Z, eso cambió, y aparte lo podemos ver acá también con respecto a la posición original. Giramos para que queden iguales. ¿Sí? Bien, bueno, vemos que, ¿sí? Se ve como el efector se vino más para abajo. Lo podemos ver ahí. Hubo un pequeño desplazamiento. Podríamos hacer otra prueba, qué sé yo, digamos,
45 grados para tita 1 y menos 45 para tita 2. ¿Está? Entonces ahora vamos a observar que con respecto al sistema original o al robot con todos sus parámetros en cero, lo que tenemos aquí es, miren, si lo vemos de arriba, es un robot que giró 45 grados, ¿sí? Y luego menos 45 grados. ¿Está? Y acá tenemos finalmente el efector final, donde podemos ver que acá nos muestra esta información, nos dice que la matriz, esto que estoy viendo acá abajo es la matriz T, ¿no? De este sistema, nos dice que el eje X3 coincide con el eje X0, lo vemos acá, que Y3 está opuesto a Y0, lo vemos ahí, y que Z3 es opuesto a Z0, ¿sí? Lo vemos acá. Y ahora cuidado porque las posiciones en X y en Y, claro, como nos hemos movido, como hemos movido, eh, hemos girado alrededor de tita 1 y hemos girado luego hemos girado alrededor de tita 2, ¿sí? Acá los ejes Z están salientes, como lo estoy poniendo ahora. Bueno, la posición del efector final será 4,12 en X, 2,12 en Y, y acá vemos, ahí se me corrió, bueno, ahí más o menos vemos la proyección en el eje Z, que está en 1,5 más o menos. ¿Sí? Ahí está el origen de coordenadas. No vean la punta de la flecha, sino el origen de coordenadas. ¿Sí? Y bueno, y de esta forma podemos describir el modelo cinemático directo de un robot, en nuestro caso de 3 grados de libertad, pero por supuesto que esta técnica es aplicable eh, a cualquier cadena cinemática, a casi, vamos a decir, a casi cualquier cadena cinemática.